que hoy vamos a entrar a capítulo 3. Recordemos lo siguiente, en fundamentos. Dios, a través del libro de Hebreos, está demostrando, primero, que Jesús fue superior a los profetas cuando dijo: en estos tiempos ya hablo es por medio de Jesucristo. En otros, con los padres de los patriarcas y los profetas, hablaba por sueños, visiones, con voz audible. Entonces dicen: ay, si ya entendimos que Jesús es mayor que los profetas y patriarcas del Antiguo Testamento. Ya quedó ese fundamento claro. Sí. Segundo fundamento claro: Jesús es superior a los ángeles. Entonces todo el mundo: ay, Jesús, sí, nuestro Señor Jesucristo es superior a los ángeles. Que vino por un periodo de tiempo de 33 años y como hombre fue inferior, sí, pero poquito de tiempo, 33 años. Después regresó al cielo, resucitó y sigue siendo superior a los ángeles. Entonces, segundo fundamento, superior a los ángeles. Hoy va a entrar al tercer fundamento. Acuérdese que es el libro de los hebreos. Le está hablando a los hebreos, pero esto le sirve también a usted y a mí. Porque muchos, ay, que los ángeles, otros se ranchan en el Antiguo Testamento, que los profetas y que esto, y esperan que me hable en sueño y en visión, y dicen: no, venga, hermano, no ha entendido es nada. Ya eso, él no le va a hablar en sueños ni le va a hablar en visiones. ¿Por qué? Porque para eso nos lo explica aquí. Y entonces el ángel de mi guarda, que tampoco, hombre, que a ver, para eso vino Jesús. Ah, ya. Y entonces va a entrar aquí a un tema fuerte para los hebreos, porque de hecho ellos consideran a Moisés, lo consideran dentro de los patriarcas inclusive igual a Abraham, y en algunos casos una vez hubo una polémica, una conferencia que hubo entre rabinos, esos son israelitas que saben mucho, y empezaron la conferencia entre ellos, y al final la estadística demostró que había gente de esos rabinos que les parecía más importante Moisés que el mismo Abraham. Así que miren de la talla de lo que estamos hablando. De esa talla estamos hablando. Y aquí Pablo, porque para mí Pablo es el autor de la Biblia, le está escribiendo a esos israelitas para convencerlos también de que Jesús, ni siquiera Abraham, Jesús es también superior a Moisés. Mire el terreno que está tocando. A esos terrenos se metió aquí el autor de Hebreos. Y empieza suavecito, él empieza suave, como dice, no coge y le va a dar un martillazo así, como cuando hablo de los profetas y patriarcas y venga, ya. Y aquí va a entrar a meterse con Moisés. Ahora sí me entiende, ¿no? Mire la talla en lo que se está metiendo. Es decir, contra tradiciones, contra la ley de Moisés. Es decir, va a entrar contra la religiosidad. Y aquí usted y yo sabemos de qué estamos hablando. Religiosidad. Y va a entrar a atacar la religiosidad. Moisés, eso. Dice: ay, caramba. Y va a tocar eso. Entonces, ya entendiendo usted claro la introducción, ahora sí vamos de lleno a la prédica. Tercera cosa, tercer fundamento, es que es superior a Moisés, al máximo patriarca para ellos. Moisés, más que Abraham, más, se le metió allá, al rancho. Acuerde que Pablo de todas formas era hebreo, un judío hablándole a otro judío de lo que había experimentado con el Señor Jesús. Y esto lo hace en este preciso momento para dar una introducción antes de hablarles del Espíritu Santo. Dice: primero les voy a hablar de Moisés y después sí les voy a hablar del Espíritu Santo. Porque si estas tres cosas, de los patriarcas, de los profetas, de los ángeles y de Moisés, ese fundamento no queda claro, cuando entre a hablarles del Espíritu Santo, ahí sí no van a entender es nada. Acuérdense que son hebreos y me van a mandar, mejor dicho, a freír espárragos. Entonces él tiene todo eso claro y dice: no, tengo que irlos preparando para poderles hablar del Espíritu Santo. Es más, de eso lo vamos a ver esta noche en la prédica. No se la pierda.
No se la pierda, porque es un fundamento, el más importante, el Espíritu Santo. Entonces, título de la prédica de hoy. A Jesús se le ha concedido más honor que a Moisés. Eso salió de la misma palabra. Y entro allí a capítulo 3 de Hebreos y voy a hablar en la versión de apoyo que voy a utilizar, es Dios habla hoy. Y dice a partir del versículo 1. Por lo tanto, y mire ya cómo nos trata, hermanos. ¿Sí ve? Él ayer nos enseñó que somos, ¿qué? Hermanos a través de Jesús, de la obra redentora. De una vez los trata así, y a usted también y a mí. Por lo tanto, hermanos, ahí no les dice israelitas, hebreos, judíos, no, hermanos. O sea, esto es para creyentes, esto que vamos a ver. En ese caso, hebreos que se convirtieron como Pedro, Juan, ellos. Ustedes, los del pueblo santo, ya saben, los creyentes son ¿qué pueblo santo? La iglesia. Que han sido llamados por Dios a ser suyos. No todos son llamados por Dios a ser suyos, solo su pueblo santo. Es decir, solo los que somos, ¿qué? Hermanos. Eso es lo que usted está concluyendo ahí. Esto no es para todos, ni para todos los judíos. La iglesia no es para todo el mundo, como muchos piensan. Y todos vamos para el cielo. Eso tampoco es cierto. Mire, aquí dice, ya vimos cómo era la conclusión para llamarnos hermanos y qué había que hacerse para llamarse hermano. Creer en el sacrificio de la obra redentora de Jesús. Todo eso. Este versículo es muy rico. Por lo tanto, cuando dice por tanto es una conclusión. O sea, él está diciendo, ya les expliqué lo de los patriarcas, lo de nuestros padres, lo de los profetas, lo de los ángeles, lo de que Jesús vino aquí por un poco de tiempo, se hizo hombre, pero es el Hijo de Dios que regresó al cielo. Para concluir, por tanto, que somos hermanos. Primera cosa que concluye, somos ¿qué? Hermanos. Segunda cosa, ustedes los del pueblo santo. Segundo, la iglesia. La iglesia está llena de hermanos creyentes en Jesús. Tercera cosa, que hemos sido llamados por Dios para ser sus hijos. Tercera cosa, hemos sido llamados por Dios para ser sus hijos. Uy, no, esto es muy poderoso. Fue un puro fundamento, puro sólido ahí, para poder edificar sobre eso. Por eso la hermandad, la iglesia, que es el pueblo santo, y que somos hijos de Dios llamados a ser suyos. Entonces aquí le dice él a los hebreos, consideren atentamente a Cristo Jesús. Ahora les va a decir, aparte de todo, él es el apóstol. Y dice, ay, Dios mío, afuera de todo apóstol, sí, apóstol también. Es decir, un apóstol es alguien enviado. Y la diferencia, porque ustedes dirán, pastor, pero usted dijo que ángel también es enviado mensajero. Sí, pero es que Jesús y los apóstoles son enviados a dar el mensaje, en eso se parecen a dar un mensaje, pero a establecer iglesias. Por eso es que hay apóstoles hoy en día, van a ciudades, empiezan evangelizando, después capacitan, discipulan, entrenan pastores, fundan la iglesia y se van a otra ciudad o a otro pueblo a fundar otra iglesia. Y eso fue lo que hizo Jesús, acaba de demostrarlo. Ustedes, los del pueblo santo, él vino y fundó la primera iglesia cristiana, lo que se conoce como la iglesia primitiva, la primera que nació para todos nosotros. El apóstol, claro, porque él la fundó. Uy, y sumo sacerdote, y ahora se les mete allá al rancho a los hebreos también. Y si ustedes tuvieron a sacerdotes, ¿sí o no? A Aarón, ustedes tuvieron a uno llamado Melquisedec, del cual le va a dedicar el capítulo 5, se lo dedica solo al tal sumo sacerdote, para demostrarles que también le era superior al sumo sacerdote. Y aquí solo se los deja ahí, aquí les hace la introducción. Les dice, sí, pero es que Jesús también fue apóstol. Y fuera de eso, sumo sacerdote. Y ahí se las dejó listas para que en capítulo 5 va y se mete de una vez con el máximo de ellos, Melquisedec. Gracias al cual profesamos nuestra fe. ¿A quién? Al apóstol, al sumo sacerdote, al que es superior a los ángeles, superior a los profetas, superior a los patriarcas, hasta ahí va, superior a Moisés, ese, el cual profesamos nuestra fe. Y ahí, ese que decimos profesamos es cuando decimos también que confesamos.
gracias al cual, a quien, a Jesucristo, confesamos nuestra fe. Ponemos nuestra confianza en él. Uy, ese primer versículo es de puro fundamento, pero uy, puro alimento espiritual, pura base sólida. Si usted tiene claro eso, con ese solo versículo, mire, si usted tiene claro ese primer versículo, su vida cristiana es, mire, pero deliciosa. Verso 2. Pues Jesús ha sido fiel a Dios. Jesús fue fiel a Dios, que lo nombró para este servicio. ¿Para hacer qué? Apóstol y sumo sacerdote, para fundar la iglesia, para declararnos hermanos, para hacernos hijos de Dios. Uy, tronco de servicio, Padre amado. Y mire, aquí se les mete suavecito, mire, por eso es que uno dice que esto es de Pablo. Pablo siempre primero sobaba la mejilla y después se las mandaba. Dice, mire, como también Moisés fue fiel, yo no digo que no, mire, él sabe que Moisés para los israelitas es alguien, uy, cuidado me tocan, pues, mire, como también Moisés fue fiel en su servicio, en toda la casa de Dios. Es más, el primer tabernáculo lo hizo Moisés y con carpas. Y él allá en medio de todo, por donde iban estableciendo las carpas y colocaban ahí como una bardita alrededor y tenían ahí la entrada al santuario ahí y al final al lugar santísimo, el propiciatorio, antecitos del lugar santísimo y afuera donde sacrificaban los animales. Lo que vino a hacer después el templo de Salomón repitió lo que hizo Moisés en el desierto, pero pues ya con ladrillos y con cemento bien hechecito y con oro. A Moisés le tocó hacer eso mismo, fue el primero que lo hizo, digamos rústicamente, pero el sentido espiritual es el mismo. Por eso le dice aquí, en toda la casa de Dios, porque él hizo eso, esa primera casa, ahí, con las carpas y lo que hizo para hacer el lugar santísimo. Alguna vez en una prédica lo explicamos, si no, eso lo encuentra en Google, escriba ahí, el tabernáculo de Moisés, y ahí le muestra cómo era la carpa y cómo era afuera, cómo sacrificaban los animales y después entraban allá al propiciatorio y al final al lugar santísimo. Entonces él está recordando eso. Dice, claro, Moisés fue fiel porque él hizo el tabernáculo, el primero lo hizo él. Y aquí ya entra suave, ahora se va a la otra mejilla, pero, por eso es que dicen que esto es de Pablo, pero a Jesús se le ha concedido más honor que a Moisés, y ahí se la soltó, y de ahí salió el título de la prédica. Entonces aquí le está hablando a los hebreos y dice, sí, no, yo no reconozco esto, pero resulta que Jesús se le ha concedido más honor que Moisés. Del mismo modo que el que hace una casa recibe más honor que la casa misma. O sea, eso es cuando usted va y ve una construcción bien bonita, y usted dice, qué casa tan hermosa. Hay veces uno ve así en películas, todas cristalinas, poco de paredes, con una vista preciosa al paisaje. Sí, qué casa, con una arquitectura allá en una montañita sobresaliendo de la montaña. Y fuera de eso de la montaña ve al mar y tiene una vista y dice, no. Y la casa es muy linda, pero si usted ve el diseño y está entre arquitectos, el arquitecto lo primero que va a decir no es qué casa tan hermosa, él sabe que es hermosa. El arquitecto lo que va a preguntar es que, ¿quién hizo esa casa? ¿Quién la diseñó? Y eso es lo que está diciendo acá. Del mismo modo que el que hace una casa recibe más honor que la casa misma. O sea, el que diseñó la casa, el arquitecto, el que hizo los planos, recibe más honor que la construcción misma, que la casa misma. Y eso es lo que está diciendo aquí. Está diciendo que el arquitecto es Jesús. Que el que construyó sobre planos, sí, fue Moisés. Hizo el tabernáculo de acuerdo a los planos que le dio Dios. Pero ¿quién es más importante? ¿El que hizo los planos, el arquitecto, el diseñador, o el que construyó la casa? El arquitecto, ¿sí o no? El diseñador, pues eso es lo que le está diciendo. Por eso es que Moisés tiene más honor que, Jesús tiene muchísimo más honor que Moisés, porque Jesús es el arquitecto, el diseñador. Moisés la construyó, el primer tabernáculo.
que es la casa misma. Y ahí dice, del mismo modo que el que hace una casa, el que la diseña, el que la cranea en la que revise más honor que la casa misma, que la construcción misma. Y dice, para que ellos entendieran, no, yo no estoy diciendo que no, la casa es importante y es la casa de Dios y fue el primer tabernáculo. Pues que esa no se la inventó Moisés, se la inventó Dios y resulta que Jesús hace parte de esa Trinidad que representan a un solo Dios. Él hace parte, por eso es que se le ha concedido más honor y ahí va suavecito explicándolo y uno también entendiéndolo, porque a este se le estaba metiendo a los israelitas ahí suave. Venga, yo no estoy diciendo que no se importa, claro, no fue el primero que la construyó, pero el plano se lo dio el otro. ¿Quién? Jesús. ¡Ay! Por eso es que le concede más honor. Y ahí los va introduciendo y dice uno, uy, no, la vecino. Entonces, si usted es israelita o hebreo y conoce mucho de eso, dice, hola, no, pues sí, tiene razón, hola. ¿Verdad? Si él fue el que la diseñó, el otro pues la construyó. Ah, bueno. Es como Noé. ¿Quién es más importante? ¿Quién le dio los planos del arca a Noé? Dios, ¿cierto? ¿Qué construyó? El arca. ¿Quién lo hizo? Noé. ¿Quién más es más importante de los tres? ¿El que diseñó los planos del arca? ¿Noé que fue el que la construyó o el arca misma? El objeto, el barco mismo. ¿Cuál es más importante de los tres? El que la diseñó, ¿cierto? El arquitecto. Ah, bueno, pues eso es lo que está diciendo. Uy, esto es impresionante. Por eso esto habla del mismo Romanos. La gente hoy en día adora más la creación que al diseñador, que al creador. Adoran más el sol, la luna, el medio ambiente, los ecosistemas, que al que creó todo eso. Y él dice, no puede ser que adoren más la creación que al creador, al que la hizo, al que la diseñó y la puso. Ah, vaina, pues eso, esto mismo. Aquí le estaba diciendo eso, no, sí, Moisés, yo no digo que no. Como Noé, Noé fue importante, claro que sí. Pero el que diseñó el arca y todo es más importante que Noé y que el arca misma. Dice, uy, Dios mío, no estoy muy pasado. Y dice allí, verso 4. Toda casa tiene que estar hecha por alguien, pero Dios es el que hizo todo lo que existe. Y aquí ya se las puso, ¿no? Al final, todo lo que existe, que es la tierra, porque si no está la tierra, entonces ¿dónde va a poner la casa? Y fuera eso el plano y todo lo. Toda la casa tiene que estar hecha por alguien, pero Dios es el que hizo todo lo que existe. Otra cosa es que haya usado manos humanas, como las de Moisés y de la gente, para hacer allá el tabernáculo, por ejemplo. Así pues, Moisés como siervo, es decir, como servidor de Dios, fue fiel en toda la casa de Dios. Él hizo todo lo que Dios le dijo que hiciera, por eso fue fiel. Y su servicio consistió en ser testigo de las cosas que Dios había de decir. Entonces él dijo, allá en el tabernáculo. ¿Sabían que el tabernáculo representa espíritu, alma y cuerpo? Es impresionante. La primera parte es el cuerpo donde sacrificaban los animales, por eso dice, pongan su cuerpo como sacrificio vivo. La segunda parte era la entrada ahí, en esa carpa o en lo que era el templo después de Salomón, al propiciatorio, donde estaban los panes sin levadura y todo eso. Esa es el alma. Entonces, mire, tiene que empezar a limpiar ¿qué? El cerebro, los pensamientos, para finalmente entrar al último lugar, que era el lugar santísimo. Y el lugar santísimo representa el espíritu del hombre, allá en su conciencia. Ese espíritu que fue redimido, regenerado y reconciliado con Dios, para que en ese lugar santísimo sus oraciones suban como olor fragante, como incienso, dice la palabra, es lo que quemaban allá en el lugar santísimo. Así suben las oraciones al cielo. Y ese es su espíritu. Dice uno, ¿en serio? Sí, es así de pasado, Dios. ¡Uy! O sea que lo primero que uno sacrifica es en lo que ven estos ojitos, lo que escuchan estos, el cuerpo. Y por ahí después, segundo, la mente y las emociones. Venga, ustedes no tomen decisiones para dejarlo finalmente en el espíritu, lo que está en el lugar santísimo. Uy. Entonces Moisés simplemente en su servicio, no simplemente, fue importante y consistió en ser testigo de las cosas que Dios había de decir, como estas que acabamos de oír. Pero Cristo, y aquí le vuelve y le dice, si ve que el primero le da
una caricia en la mejilla y después, pero quiero decirles, hebreos, que Cristo como hijo de quién? De Dios, es fiel sobre esta casa de Dios que somos nosotros y se llama iglesia. Y ya entonces le habla de la iglesia y los manda a los hebreos aquí, así como ustedes me dicen, no, ahora hay algo más importante, hay una casa que se llama iglesia. Por eso ayer nos enseñaba, nos recordaba, te alabaré en medio de la congregación con mis hermanos. Mire, es fiel sobre esta casa de Dios que somos nosotros, por eso está subrayado. Entonces le está diciendo aquí a los hebreos, no, es que ya la casa de Dios no es la de Israel y su pueblo santo, ya aquí en hebreo no es solo Israel, es la iglesia. Esta casa de Dios que somos nosotros mismos. Si mantenemos la seguridad, escuche, ¿cómo se mantiene la iglesia, la casa de Dios, su pueblo santo? Si tenemos que mantenemos la seguridad, primero, sienta la seguridad de Dios, no dude, Dios existe, mantenga su seguridad en él. Y segundo, la alegría, ¿este qué? Alegre, seguro y alegre. Aquí no dice triste y deprimido, angustiado y temeroso. No, dice primero, seguro y alegre. En la esperanza que tenemos. ¿Qué esperanza tenemos? En su segunda venida. Él va a venir por su iglesia, por esta casa que somos nosotros mismos. Y cuando uno entiende todo esto, dice, Señor, qué fundamento el que estás colocando. Puro alimento sólido. Te damos muchísimas gracias a ti, papito Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús, con la unción del poder del Espíritu Santo, con un fuerte